llama precisamente instituciones, organizaciones creativas, donde dijimos que en el primer módulo íbamos a ver qué son las instituciones, qué son las organizaciones. En el segundo nos detuvimos a reflexionar sobre la creatividad y en este tercer escalón, digamos, vamos a hablar sobre la comunicación, ¿no? Pero en particular sobre la comunicación institucional, ¿no? Y yo pensaba que la palabra comunicación tiene raíz, por ejemplo, con comunión, ¿no? La primera parte de esta palabra tiene esa relación. Y vieron cuando somos chiquitos, hacemos la primera comunión, y la intención de la comunión es incorporarnos como rito, como sacramento, a una comunidad, ¿no? Entonces, estas palabras, comunión, comunicación, comunidad, tienen una raíz en común, y es que significa ponerse, hacerse uno con el otro, ¿no? Y en este caso la comunicación tiene por efecto, por objetivo, eh, hacerle saber a otro algo, un mensaje. A veces un mensaje expreso, un mensaje directo, y otras veces se trata de un metamensaje, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo estar diciendo, lo hemos hecho muchas veces en clase, cuando estamos de modo presencial, y es que yo digo, estoy dando una clase sobre el optimismo, pero tengo una cara de amargura que, aun cuando yo con mis palabras diga algo, mi actitud corporal, mi vestimenta, mi tono de voz, la forma de mirarlos, me está diciendo otra cosa, ¿no? A veces es el mensaje, a veces es el metamensaje. Pero, ¿por qué es importante la comunicación institucional? Y siempre hablamos de las escuelas, ¿no? Es el ámbito o es el objeto formal donde nosotros tenemos que trabajar. Y esto implica que nosotros respondamos algunas preguntas en esta comunicación, ¿no? Y esto, a su vez, tiene relación directa con algo que se nos presenta como la semiosis institucional, ¿no? ¿Qué es la semiosis? Una palabra un poco rara que aparece en el programa. Y esto técnicamente es un proceso que puede ser espontáneo, puede ser artificial o mixto, por el cual una institución produce y comunica su propia identidad y la motiva, la hace conocer, de modo tal que esa va a ser su imagen, ¿no? Es decir, es cuando nosotros, hablo de institución, ¿no? Supongamos la escuela 48. Bueno, cuando la escuela 48, eh, a través de este proceso, construye su identidad, hace que el contexto lea esa identidad, y esa identidad termina siendo su imagen. Por lo tanto, los elementos que constituyen o que componen a la semiosis son cuatro. En primer lugar, es la realidad institucional. Es decir, eh, que hace que hace que la escuela 48 sea la escuela 48 y no la escuela 20, ¿no? Es decir, la realidad, diríamos, los rasgos, ¿cómo la describimos? Esa es la realidad institucional. En segundo lugar, es decir, lo primero es el ser, ¿no? El ser de esa escuela, la realidad. La segunda es la identidad institucional. Y esa identidad es en qué cree, o la creencia de esa escuela. En tercer lugar, eh, cuáles son los mensajes que emite esta institución, esta escuela, diríamos, es decir, lo que dice la escuela. Y en cuarto lugar, es la imagen institucional.
que eso sería como en inglés sería el feedback, ¿no? Es decir, eh, eso que envío y que me devuelven, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que describir, por ejemplo, ustedes que son Justo Arac y yo que conozco las escuelas de Justo Arac y a sus directores y muchos de sus docentes, diríamos, ¿es la misma identidad la que tiene la escuela Gregorio Agüero respecto de la escuela Alberdi? ¿O es la misma identidad la que tiene la escuela técnica, la agraria, respecto, por ejemplo, de la Jesús Obrero? Evidentemente no, porque ahí hay un ser, es decir, hay una realidad institucional, hay una identidad, se comunican de diversa manera y tienen una imagen. Muchas veces esa imagen está expresada en un escudo, por ejemplo, pero también en la presencia de las escuelas. Por ejemplo, cuando, no sé, el 17 de agosto hacemos el desfile en homenaje a San Martín, ¿verdad? Por ejemplo, o cuando hacemos, de una tradición ya más reciente, la procesión cívica con motivo del 9 de julio. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos, ustedes como futuros maestros, están a meses, a días de hacerlo, y mañana será al frente de las escuelas, al frente de las aulas, saber que es fundamental que nosotros tengamos presente la construcción del discurso que da la institución, que no necesariamente es el discurso que da, por ejemplo, el director que elijamos que hable el 17 de agosto o para un acto de fin de curso, etcétera, que es el discurso institucional, la identidad y la imagen que tiene esa institución y que tenemos, porque nosotros con el tiempo nos vamos transformando en instituciones. Yo le podría dar el nombre de directores de escuelas, de maestros que ya se han jubilado y que son verdaderas instituciones. Quiere decir que han como trascendido su propia persona y hoy son una institución. Entonces, esto se relaciona con aquello de cómo nos ven, cómo nos ven el público. En segundo lugar, cómo queremos que nos vean. Y lo que es muy importante, cómo no queremos que nos vean. Y esto es comunicación. Esto lo podemos sintetizar en comunicación. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo queremos que nos vean? Y cómo, por supuesto, no queremos. ¿Cuál es la imagen que nosotros no queremos que tengan de nosotros? Por eso, la comunicación tiene muchas herramientas, tiene estrategias, tiene herramientas, pueden ser la prensa, puede ser la publicidad, eh, las redes sociales, el boca a boca, el rumor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo están? Y no sé, ¿viste? Y nos ponemos, el rumor nos ponemos más cerquita. No, viste que hay problemas en la escuela 48, no, yo estoy, hay un problema porque hay un sumario dando vuelta, ¿viste? Entonces yo, no, el clima institucional es terrible, entonces yo estoy viendo si me sale un cargo en la escuela 20, me voy a ir, porque ahí es imposible. Y sale el rumor, ¿no? Es boca a boca. Del mismo modo, como puedo decir, mira, yo estoy trabajando para ver si consigo unas horas en la escuela secundaria X, porque tiene un nivel de trabajo, hay un buen clima institucional, se puede trabajar en equipo, se trabaja mucho, eso sí, pero etcétera, etcétera. Entonces, esas son las herramientas de la comunicación. Y, por ejemplo, eh, las redes sociales, que hoy están teniendo un protagonismo estelar, diríamos, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, de repente, nosotros nos vimos obligados, y aquí nos conectamos con la creatividad, a seguir trabajando. Imagínense si nosotros hubiéramos suspendido las actividades en la Universidad Villa Mercedes porque no podíamos estar de modo presencial. Ustedes, chicas, seguirán estando en segundo año. Pero la creatividad
que es una forma novedosa para resolver problemas, nos invitó a seguir trabajando y hoy estamos ya a punto de egresar. Entonces, para aquellas personas que, para los docentes, las autoridades que tuvieron que resolver cómo hacemos las prácticas sin estar en un aula presencial, bueno, se merecen un aplauso. Nosotros nos merecemos un aplauso, ustedes se merecen un aplauso, porque con creatividad pudimos seguir siendo profesores, ustedes seguir siendo alumnos y que estemos a punto de egresar. Pero hay algunas herramientas que forman parte de la planificación estratégica y que cabalgan sobre la comunicación institucional. Podemos mencionar 4, 5 o 6. La primera de ellas, retomamos lo que decíamos hace un momento, es cómo comunico la institución. Por eso se llama comunicación institucional. Y recordemos, cómo quiero que me vean, cómo quiero que algunas cosas se vean, otras que no, y a veces lo que no queremos que se diga de modo formal, nosotros muchas veces lo echamos a andar como rumores, o a través de medios informales. Yo puedo hacer un comunicado de la escuela por el cuaderno de comunicaciones y no decir nada de lo que está pasando. Yo utilizo otros medios. Bueno, todas son estrategias, ¿no? Pero una de ellas es, o la primera, podríamos decir, que es la promoción de la escuela o la promoción de la comunidad escolar. Es decir, teniendo en cuenta que la escuela posee un papel de relevancia en nuestra comunidad, hasta donde decimos que lo veíamos en contextos, esto hace un tiempo, cómo la escuela influye y cómo la escuela también recibe esa influencia del medio, porque la escuela no es, la universidad no es ajena al contexto, ¿no? O a los microcontextos. Entonces, sabemos que eh, el papel que tiene la escuela en la comunidad tiene una dimensión tal que hay pueblos donde no hay policía, quizás no hay centro de salud, pero sí hay escuelas. Es decir, la presencia del Estado es eh, es la presencia casi eh, imprescindible del Estado en las comunidades, ¿no? Entonces, aprovechando ese papel que tiene la escuela, en primer lugar decimos que la escuela debe ser promovida. Nosotros tenemos que promover la comunidad educativa, la comunidad escolar. Entonces, eh, hay muchísimos. Nosotros sabemos cómo promocionar la escuela. Si queremos proyectar una imagen de escuela solidaria, bueno, haremos una rifa, haremos un juego, haremos un festival para recaudar fondos. Si queremos que la escuela tenga un perfil con el medio ambiente, bueno, haremos una feria de plantas, por ejemplo. Si queremos que la escuela tenga un perfil amigable con las mascotas, bueno, haremos una campaña para promover el, el rescate de animales, etcétera, ¿no? Entonces, primero es la promoción de la comunidad educativa, la promoción de la escuela. ¿Cómo le voy a dar, eh, cómo voy a proyectar en el medio a la escuela? Otra herramienta institucional muy importante es el diálogo entre los actores de la escuela. Serán maestros, serán alumnos, directivos, será la cooperadora, serán las familias. Por eso, este diálogo debe realizarse en un ámbito o en un ambiente democrático. Entonces, primero, ¿cómo la promoción? Segundo, el diálogo. Tiene que ser una escuela que dialogue, una escuela que tenga las puertas abiertas, una escuela donde sea fácil hablar con el docente, una escuela donde sea fácil hablar con el director, una escuela con la cual sea fácil comunicarse. Volvemos a la comunicación. En tercer lugar, para que una escuela desarrolle la comunicación, tenemos que ofrecer espacios recreativos y creativos. Y aquí el profesor
Nicolás nos podría dar una clase sobre la importancia que tiene la recreación en la formación y de los niños. Porque el juego no es banal, el juego no es indiferente, el juego es la forma que tenemos en esa edad de aprender. Y nosotros entonces, si queremos dialogar con estos niños, alumnos de nivel primario, que van a estar a su cargo, tenemos que entender que el juego es algo serio, ¿no? El juego es algo serio. Por supuesto, siempre nos gusta, a medida que avanzamos, jugamos con otras cosas, jugamos con el celular, hoy jugamos armando rompecabezas, me gusta más rompecabezas, hablamos haciendo jugamos al fútbol, jugamos de diversas formas, pero el juego es algo serio, ¿no? Exagero la paráfrasis para que se entienda que el juego, que la recreación, que la creatividad tienen que tener un lugar esencial en la escuela, ¿no? Por eso es que eh, esta dimensión de recreación, de creatividad en la escuela potencia, es como una explosión, así como tiene el fondo de pantalla de Nicolás, es como una explosión de juegos artificiales, de colores, de luces, que tiene que tener la escuela. Si nosotros nos preguntamos, tomamos la escuela 48, ¿qué está haciendo la escuela 48? No, nada. ¿Pero qué hacen? No, los chicos van a la escuela, pero no hacen nada más. No hacen actos, no hacen una kermés, no hacen algún encuentro solidario, no hacen... y la fiesta de fin de año, no, tampoco. Y con los maestros que se jubilaron, no los reconocieron, no, tampoco. ¿Y qué hace la escuela? No, no, simplemente los chicos van a clase, los docentes enseñan y chao. Bueno, esa escuela es probable que sea una escuela seria, pero que tenga, que no da espacio en esa seriedad a la que deja, que reemplaza la creatividad por la rutina. Y que es una escuela seria, pero que no toma en serio al juego, a la recreación. Una cuarta pista para la comunicación institucional es crear valor, crear o producir contenidos de valor. Es decir, ¿qué le suma como valor agregado esa escuela al contexto? Entonces, si nosotros en Justo Darac tenemos un problema con el Río Nuevo, por ejemplo, que ahora parece que se ha calmado, bueno, no puede ser que las escuelas nos estén ofreciendo que nos enseñen a cuidar el medio ambiente. Si es una escuela que está, o la zona de Justo Darac, donde es una zona de autopistas y donde hay que tener muchísimo cuidado cuando salimos en bicicleta, en moto, o vamos a Villa Mercedes, o salimos a andar hasta la avanzada, por ejemplo, no puede ser que esa escuela no esté pensando en la seguridad vial, ¿no? Si tenemos problemas con el río Quinto, no puede ser que la escuela no nos enseñe sobre el cuidado del agua, ¿no? Es decir, que la escuela para comunicarse institucionalmente también debe crear o debe producir valor. Y además ese valor hace a la identidad, hace al feedback, a ese diálogo que tiene que tener con su comunidad. En quinto lugar, podemos decir también que la escuela que se comunica, el docente que se comunica institucionalmente, tiene que permitir la colaboración del público, en especial de la familia. Es decir, que el público, pensando que eh, son todos aquellos destinatarios de nuestros esfuerzos, reconozcamos la importancia que tiene la escuela para la familia
y al revés, la importancia que tiene la familia para la escuela. Entonces, la escuela tiene que saber leer lo que la comunidad pide, le exige, lo que la comunidad necesita. Si sabemos que, por ejemplo, vemos que hay un problema con el alcohol en los chicos, con adicciones, bueno, no podemos no hacer nada. Tenemos que escuchar a esas familias, tenemos que escuchar a ese público, porque la comunidad nos pide un aporte como escuela. Y la escuela debe brindar ese aporte. Y esto es importante, eh, hacer un mapeo, como también nos pide el programa, un mapeo de los actores. ¿Quiénes son las personas que se interrelacionan, que se comunican con en este caso con la escuela, ¿no? Con la comunidad, con esta institución? Porque esto también nos permite a nosotros avisorar algunos conflictos. Y a su vez esto nos permite sacar todo lo que aprendimos de mediación escolar y ser conscientes también que la escuela en algún momento eh, va a tener que administrar conflictos. Ustedes van a tener que administrar conflictos y las herramientas las tienen. Es cuestión de sacar del baúl de los recuerdos lo que aprendimos de mediación escolar. Y también, como una sexta herramienta, es expresar las comunicaciones institucionales. Es decir, que la escuela se tiene que expresar por escrito, por las redes, por comunicados, por circulares. La escuela tiene que asumir un papel de comunicación, ¿no? Y porque además esta comunicación eh, tiene un papel esencial en eso que decíamos al principio. Cómo nos ven, cómo queremos que nos vean y cómo queremos que no nos vean, ¿no? Por lo tanto, si de repente tengo 3 grados sin maestro, por X razones, por licencia, ¿qué hago? ¿Hago un comunicado diciendo que los chicos no tienen clase por 3 meses? No, me parece que lo mejor es ver cómo nos organizamos y decirles a los tutores, hablo con los maestros, que bueno, mira, nos tenemos que organizar porque los chicos de cuarto, quinto y sexto grado no pueden no tener clases durante 3 meses. Pero lo comunico. Entonces digo que, estimados tutores, a raíz de las ausencias de durante 3 meses, la señorita tal y tal y tal, vamos a reorganizarlos de manera que los chicos no pierdan clases y por lo tanto vamos a hacer un ajuste en los horarios de modo tal de que sigamos aprendiendo. Bueno, eso es espectacular, porque quiere decir que la escuela está hablando y está respetando al otro, al público, en este caso son los padres, las madres y los chicos. Por lo tanto, utilicen las técnicas de comunicación. Y además, y aquí abro dos flechas, ¿no? La primera de ellas es la importancia que tiene la comunicación en la gestión escolar. Miren, mi experiencia me indica que a mejor comunicación, mejor gestión escolar. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una buena comunicación en la gestión, eso lleva a la institución a otro nivel. Por ejemplo, con Nicolás, nosotros hablamos todas las semanas, varias veces por semana, nos mandamos audios, propuestas, porque si no, esto sería improvisar. Nicolás ya sabía que hoy íbamos a hablar sobre comunicación. Él tiene estudios, tiene una maestría en comunicación. Por lo tanto, yo no puedo sorprender ni al profesorado, ni al alumnado con algo que merece ser planificado. Entonces, esto es gestión. Nosotros ya sabemos cómo están los trabajos prácticos, sabemos que hay que
corregir tantos, sabemos que hay que resolver el parcial, sabemos que tenemos que subir el programa, sabemos que hemos agotado diferentes contenidos, o sea, nos hemos organizado, es decir, tenemos una buena gestión en esta materia, en nuestro trabajo. Por lo tanto, esta buena gestión hace que tengamos una buena comunicación institucional, porque yo aquí les estoy hablando en uso de un permiso de la institución, que es ser docente. Por eso lo estamos grabando, por supuesto queda disponible. Y Nicolás ha tomado todos los recaudos para que esto sea posible. Porque esto, queridos y queridas alumnas, no es una charla de amigos, no es un consejo, no. Esto es un ámbito institucional donde sabemos que la universidad nos ha designado como docentes para conducir este proceso. Y ustedes son alumnos. El tiempo dirá si se construye una amistad, pero hoy nuestra relación es profesional e institucional. Profesional porque somos profesionales, somos docentes, eh, actuando en nombre de una institución. Y para eso nos organizamos. Entonces, saber como definición que a mejor comunicación, mejor gestión escolar, porque esto va creando esos ámbitos, esos ambientes de incidencia positiva. En este caso concreto en las cuestiones organizativas, en las cuestiones administrativas, porque es de esperar que una vez que terminemos la materia, venga el parcial, estén subidas las notas. Porque si yo no hubiera subido las notas en ese debido tiempo de mediación escolar o antes de contextos, ustedes no podían estar en esta etapa de la universidad. Entonces, vimos cuáles son algunas herramientas de la comunicación institucional. Luego recalcamos que es importante la comunicación para la gestión escolar, porque además aproximadamente entre un 15 y un 20% en ciertos meses destina el docente para la gestión administrativa, llenado de planillas, subir las notas, los libros de temas, los libros de registro, etc. ¿No? Las formas de actuación, bueno, todas esas cuestiones ustedes las van a hacer, pero sepan que cuando hay buena comunicación también mejora la gestión escolar. Y la segunda flecha que quería hablar es la comunicación y los conflictos. Por eso es importante, y aquí bueno, tomamos muchas cuestiones que vimos en mediación escolar, pero antes de eso, quiero reflexionar por qué es importante que sepamos que mejorar la comunicación también redunda en la mejora de la gestión escolar. Por ejemplo, si nosotros somos buenos o tenemos una buena comunicación, en primer lugar, se agilizan los procesos administrativos, porque sabemos que lo tenemos que hacer. ¿No? En segundo lugar, sabemos que hay metas para alcanzar, y esto implica que con claridad sabemos hacia dónde nos dirigimos. Esto también mejora el ámbito de trabajo, disminuye la conflictividad laboral, que es una realidad, y también esto nos permite involucrarnos más con la institución. Porque miren, queridos alumnos, queridos estudiantes, si, como lo dijimos en política y legislación de la educación, si somos correctos, suponiendo que nos asignan a una escuela, volvemos al ejemplo, la escuela 48, a la escuela 20, vamos a trabajar en esa escuela 25 o 30 años. Y vamos a trabajar con un grupo de personas que no elegimos, porque yo concursé por este cargo. Ustedes concursaron mañana por el cargo de nivel primario. Ahora bien, yo no elijo con qué compañeros, con qué colegas voy a trabajar. Y ustedes es probable que tampoco lo puedan hacer. Entonces, en esto es importante que
hagan prevalecer siempre el trabajo en equipo. Y para esto es fundamental la comunicación. Por eso, en los apuntes que yo le subí, que ahí va a subir el profesor Nicolás al aula, habla sobre algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta sobre la comunicación en los ambientes laborales. Si tienen un turno o trabajan en 2 escuelas, cuando lo hagan, van a pasar 4 u 8 horas trabajando. Por lo tanto, un tercio de las horas del día, de las 24 horas, un tercio va a ser trabajando, en caso que trabajen, por ejemplo, turno mañana. Entonces tenemos dos opciones. O disfrutamos o hacemos de ese ambiente laboral una guerra sin cuartel. El escondo de temas, no encuentro la tiza, no encuentro el cargador por enchufar la notebook, no tengo la llave del armario, me cortaron la luz, no funcionan los baños, ¿dónde está la...? Es imposible, es imposible. Por eso es importante que nosotros elijamos la comunicación asertiva que digamos, para, sabiendo que eso primero nos hace la vida más fácil, somos más felices viviendo en paz, y también saber que eso redunda de modo directo en la gestión escolar. Entonces siempre es conveniente trabajar desde ese lugar. Y el programa, acá nos pide algo sobre los planes estratégicos. Ahí en los apuntes están. Tiene un nombre pomposo, ¿no? Un plan estratégico. Y en el apunte hablan sobre cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores que debe tener un plan estratégico. Pero miren, yo he trabajado, soy autor de algunos planes estratégicos, he coordinado otros, he colaborado en muchos, y aquí el apunte, bueno, nos dicen que tenemos que hacer un estudio previo, que hay un manual de buenas prácticas para trabajarlo, etc. Pero no hay plan estratégico más importante, diría yo, que trabajar con los niños. Por eso cuando ustedes sean maestros, serán maestros de ciencias sociales, de lengua, de matemática, no lo sé, de música, no lo sé. Sepan que ese es un plan estratégico, porque van a tener que tener objetivos, van a tener que tener una misión, van a tener que tener una finalidad, van a tener que planificarlo, van a tener que definir el ideal, es decir, aquello que queremos, van a tener que saber identificar el contexto, van a tener que hacer un análisis del entorno de la escuela, un análisis interno de la escuela, para saber de qué manera yo llego al fin que me he propuesto. Yo como docente, pero también cuál es el fin o la finalidad que tiene la institución. Y volvemos al principio, porque si la escuela 48 tiene en su discurso institucional eh, el valor agregado de aportar al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, una escuela ecológica, diríamos, que dialogue con el entorno, mi materia, que puede ser lengua o puede ser matemática, tiene que reportar a ese gran plan estratégico que tiene la escuela, que tiene la institución. Por lo tanto, yo, desde mi clase de matemática, bueno, tendré que enseñarles a los chicos cuántos árboles tengo que tener en mi casa para mitigar el cambio climático. Bueno, nos enseñarán a sacar la cuenta sobre cuántos árboles tengo que poner en mi casa para mitigar un poquito esto del cambio climático. O si soy profesor de lengua, maestro de lengua, tendré que enseñarle a los chicos para que diseñen carteles que sean respetuosos del medio ambiente, ¿no? Es decir, que
el plan estratégico, que suena grande, que es un nombre a veces difícil, hace relación a una planificación que yo debo realizar en función de objetivos, de una finalidad, de un valor o de valores que comparte la institución, y luego, a partir de esa planificación, ¿qué estrategias voy a cumplimentar para llegar al objetivo propuesto? Y en esto es fundamental la institución. Por ejemplo, yo estudié Derecho en la Universidad Católica de Cuyo, que tiene por lema Testimonium de Lumen, es decir, de ser testigos o testimonios de luz. Bueno, eso quiere decir que es el mensaje de la institución, el mensaje formal, la identidad de la institución. Y eso se construye día a día por las personas, ¿no? Entonces, en esto de la comunicación, de la importancia de la comunicación al momento de plantear la, la creatividad o la institucionalidad donde ustedes van a trabajar, les voy a contar un cuento. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, el cuento se llama El Rey Gritón. ¿Vamos? Había una vez en un reino un rey al que le llamaban el Rey Gritón debido al tono de su voz. El Rey Gritón era un señor grande, de altura, grande de cintura, con ojos saltones color perdiz y una capa gruesa, que parecía que siempre la llevaba cosida. El Rey Gritón se dirigía a todo el mundo con un tono de voz excesivamente alto, y los súbditos, por cortesía con el rey, se acostumbraron también a hablar en tono ensordecedor. Esto hizo que tuvieran dificultades en la garganta, que tuvieran dificultades en los oídos, porque además las voces se volvieron toscas y desafinadas. Pero este no era el único problema. Al haber tanto ruido, al gritar tanto, desaparecieron los pájaros, también las mariposas, porque huían despavoridas por el estruendo, se asustaban. Este ruido también influyó en las flores, porque al no haber insectos o pájaros, ni abejas, que las polinizaran, fueron desapareciendo. Los animales también rendían poco y no estaban a gusto. Las vacas daban poca leche, los bueyes se movían con mucho cansancio, los cerdos no engordaban lo necesario porque no comían tranquilos, los perros estaban muy tristes porque no podían descansar con tanto ruido, no había forma de poder descansar, y los gatos maullaban lastimosamente también porque no podían vivir en ese lugar de ruido. Había muchos conflictos por la falta de comunicación, porque ese problema no solo afectó a ese reino, sino también a los reinos vecinos. Además, este rey, el rey Gritón, tenía un hijo, el príncipe. Ese príncipe había ido a estudiar a una ciudad muy lejana, es decir, lejos de su padre y de su familia, de su madre. Este príncipe tenía un tono de voz normal, y su padre, el rey Gritón, no le oía bien, no lo escuchaba bien, porque siempre se irritaba, porque no lo escuchaba, porque según él hablaba muy bajo. Y este motivó a que no tuviera comunicación con su hijo y él estaba disfrutando, viviendo en otra ciudad, donde sí se podía hablar. Pero llegó un día que el rey se enfermó y el joven heredero, que ya tenía 20 años, se acercó al lecho de muerte. Y el rey, en vez de decirle, agua, por favor, decía,
agua, por favor. Es decir, siempre gritaba, nunca dejaba de gritar. Eso hizo a que el panorama fuera cada vez más desolador. Finalmente, el rey falleció. El joven príncipe, su madre había fallecido cuando era muy pequeño, entonces quedó solo al frente de su reino. Por lo tanto, el nuevo rey era un joven bien formado, moderno y que no gritaba. Y un día llegó la primavera y se hizo, como era costumbre en esa región, el Festival Anual de la Música de los Reinos. Pero a este reino no lo habían invitado porque se habían cansado de invitarlos y gritaban y había problemas, nadie se podía comunicar, los animales huían despavoridos, rompían los cristales, porque todos gritaban, porque eran alaridos más que voces. Por lo tanto, eh, dejaron de invitarlos a ese festival. Entonces, este joven príncipe que había estudiado, que había viajado, conoció a una persona que se llamaba el desfacedor de entuertos. Desfacedor de entuertos. Era algo así como el que deshace, el que desata los nudos, el que resuelve los problemas, ¿no? Este señor, el desfacedor, era un tipo curioso, era simpático, tenía orejas grandes, ojos pequeños pero alegres, tenía siempre una sonrisa amable, tenía olor a caramelo, a galletas y a un bizcochuelo que nos hacía sentir tan cómodos como si estuviéramos merendando con nuestra abuela. Entonces, llegó el desfacedor de entuertos, llegó con sus colaboradores, con sus mensajeros, con sus ayudantes, y lo primero que le dijo al rey, porque el rey sabía tocar la guitarra, le dijo que tocara la guitarra. Y el rey empezó, ¿no?, a tocar la guitarra, a tocar la guitarra. Todos los habitantes de ese pueblo tenían tapones en los oídos, porque ya dijimos que como todos gritaban, no podemos estar escuchando gritos todo el día, entonces todos teníamos tapones. Pero cuando lo vieron, que el nuevo rey, el joven rey, tocaba la guitarra, de a poquito se fueron sacando los tapones y empezaron a hacer silencio. Y muy pronto se dieron cuenta que la música que tocaba era maravillosa. Y cuando bajó el ruido, cuando se empezó a escuchar la música, se empezó a respirar un aire de paz, un aire de, pues mire, ya un gusto escucharse. Entonces, el desfacedor de entuertos se dio cuenta que a todos les gustaba la música. Entonces dijo, bueno, la próxima semana todos van a traer un instrumento, el instrumento que ustedes quieran para tocar. Y bueno, cada uno empezó, trajo su instrumento, empezaron a tocar y de repente aparecieron guitarras, mandolines, violines, aparecieron arpas, aparecieron flautas, aparecieron quenas, aparecieron bombos, aparecieron platillos, aparecieron triángulos, etcétera, y se organizó de nuevo el Festival de la Música de los Reinos, donde todos tuvieron cabida. Ese día, el lugar se llenó de luces, de aromas, a manzana, a caramelo, se vendían los helados de algodón de azúcar, también vainilla y de chocolate. Las melodías eran tan bellas que el cielo se cubrió de estrellas, que bailaban al son de la música y además los que no tocaban instrumentos cantaban. Algunos animales se pusieron a hacer coreografías increíbles y las flores maravillosas empezaron a crecer donde antes no había más que polvo. Por lo tanto, la vida se volvió más fácil y más feliz para todos.
Hoy, 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 el trabajo del desfacedor de entuertos lo tenemos que hacer nosotros, los docentes, los mediadores, que alguna vez vamos a ser mediadores de conflictos, pero siempre vamos a ser mediadores en el conocimiento, en los valores, en las actitudes. Y así como dijimos hace algunos años, cuando empezamos con contextos, nuestro posicionamiento es el de la mediación pedagógica, donde no abandonamos, pero no invadimos tampoco. Por lo tanto, y colorín colorado, en este cuento se ha mediado. Con esto, queridos y queridas estudiantes, he querido hacer notar la importancia que tiene la comunicación en esto que hacemos, en la docencia, en la función del magisterio, del que enseña. Una comunicación que es fundamental cuando nosotros tenemos en cuenta que trabajamos con, según mi punto de vista y calculo que todos lo compartimos, con dos de las áreas más delicadas que tiene nuestra sociedad, que son los niños y jóvenes y los ancianos, los viejitos, nuestros abuelos, nuestros papás. Entonces, ustedes van a trabajar con los chicos, los más chiquitos. Sepan siempre que son una imagen donde ellos se querrán ver. Ustedes hoy son maestros porque es posible que admiraran algo en sus maestros. Otros dirán es una salida laboral, etcétera. Pero es probable que hayan sido, que hayan elegido esta profesión porque vieron algo en sus maestros, vieron esa imagen que ustedes quieren imitar, que quieren reproducir en su vida, porque es probable que eso los haga felices. Yo estimo que sí. Finalmente, decirle que eh, en esto de la comunicación hay un requisito que no lo dicen los libros, no dicen los libros de texto, pero es la coherencia. Sean coherentes. Si ustedes son coherentes, la institución es coherente y no van a tener ningún problema en comunicarse de modo transparente. Porque cuando esto no se dé, aparece la necesidad de qué hacemos para que no nos vean de determinada manera. Por eso la coherencia es fundamental en esto de comunicarse en la institución. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Muy Gracias, interesante, profe. muy claro. Solamente como para hacer una reflexión en voz alta, compartirla aquí con estudiantes y con usted, profesor. Espero que no se entrecorte mucho. Es clave en la actualidad educativa, cosa que por ahí en la formación docente más tradicional o de hace no muchos años atrás, no estaba presente este componente de comunicación, ¿no? Creo que en ese sentido, simplemente hacerme eco de las palabras del profesor, es claro que la comunicación tiene que ver cómo queremos que nos vean y qué mensajes que queremos transmitir, ¿no? Y son solamente como para aportar algo más de todo lo que mencionó el profesor, que me pareció muy importante. Tenemos que hacer trabajos del desfacedor de nudos, por decirlo, somos desfacedores y necesitamos la comunicación como herramienta para la mediación. Creo que en ese sentido es clave y yo lo que quisiera aportar es que muchas escuelas en la actualidad están viendo la comunicación como un área de trabajo específico para la gestión
tanto a nivel directivo, a nivel administrativo, como a nivel pedagógico, a nivel social, a nivel áulico. Esto que mencionaba el profesor, ¿cómo quiero que se vea en mi escuela, ¿no? En los medios, en las redes sociales, la fuerza y la importancia de la planificación estratégica. ¿Cómo podemos tratar de visualizar la forma de comunicación de una escuela? Y yo creo que en ese sentido es importante poder ir desde los más pequeños hasta lo más, digamos, amplio, desde una simple circular que comunica, digamos, una noticia y que circula por la escuela, como el trabajo, y aquí es clave esto de poder entender los estatutos de una institución, cuáles son los valores, pilares que están en la base de los objetivos y las finalidades de la función social de esa institución, en el caso de la escuela, la función pedagógica, ¿no? Y sobre todo prestar mucha atención siempre a los proyectos institucionales, ¿no? A los PEI, a los proyectos educativos institucionales, qué tipo de comunicación se puede develar entre líneas en ese proyecto, en los proyectos institucionales en sí, en los proyectos curriculares inclusive, ¿no? Y acá decía hacer como otro pequeño concepto de aporte, el tema de los públicos. Esto de los públicos que decía el profesor, que él lo llamaba mapeo, ¿no? Esto de decir, es necesario identificar desde un mapeo del trabajo, de la gestión escolar y desde el docente inclusive, eh, el tema de los públicos. ¿Quiénes son los públicos que significan a la escuela? Y tenerlos estudiados, entre comillas, digo, es muy importante porque uno tiene que saber qué es lo que está esperando su público de la escuela, tanto los padres como los estudiantes, otras instituciones que trabajan de manera colaborativa y de forma interinstitucional, que hoy en día es fundamental. Entonces, cuando nosotros identificamos en el mapeo de actores cuáles son los públicos que circundan significativamente a la institución escuela, corremos con una ventaja, porque podemos, creo que es clave comprenderlo, el profe lo dijo 2 o 3 veces, yo lo voy a decir un poco con mis palabras, planificar la comunicación. Él habló de la planificación estratégica y creo que dentro de la planificación estratégica escolar se encuentra hoy en la actualidad muy preponderante esta idea de planificar la comunicación, aceitar los sistemas de comunicación, los dispositivos, tanto para adentro de la escuela como para afuera. Y obviamente, digo, darle el protagonismo, asumir el papel social de comunicación pedagógica que conlleva la escuela, digamos, en la resolución de actividades educativas, en esto que decía el profesor, que la comunicación es clave para poder resolver conflictos. Esto de la coherencia que mencionaba el profesor es fundamental porque fíjense ustedes, si uno busca en algunos, como vamos a decir, estamentos o algunos dispositivos previos que la escuela elabora, sin ir más lejos, las normas de convivencia, por ejemplo, claras. Muchas escuelas, yo he trabajado en instituciones escolares a donde se planifica un contrato pedagógico, didáctico, que se pega en el primer día, ¿no? Para saber cuáles son las pautas, las normas de convivencia y también los reglamentos de coexistencia, los reglamentos de conducta, de comportamiento. No vamos a decir sanciones porque ya es algo que no tiene sentido, digamos, en la actualidad, estas cuestiones de sí pensar en lo disciplinario, como muchas veces se hace en la actualidad, esto de que por ahí comunicar una conducta o un comportamiento indebido muchas veces significa redoblar las apuestas en la actividad, ¿no? Actividades comunitarias, actividades para el bien de la escuela o hacia afuera.
Digo, como en pequeñas evidencias como son los proyectos institucionales, las normas de convivencia, los reglamentos, los contratos pedagógicos, el trabajo en equipo colaborativo, la participación, ese es otro concepto que también por ahí es clave y no hay que intentar contaminarlo. Cuando uno planifica una comunicación ecológica, digo yo, para que todo vaya sobre ruedas, para que funcione, para que haya comunicación entre el equipo docente, del equipo docente con el equipo directivo, digo, en ese sentido están puestas vamos a decir, están puestos los ojos para intentar que de alguna manera exista, como decía el profesor, un dispositivo estratégico para planificar la comunicación y llevarla a la práctica, porque muchas veces cuesta llevar esa planificación, ese dispositivo que en los papeles y en la teoría es muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica en una escuela hay teléfono descompuesto, no, que me dijo la profe de cuarto que de quinto no quería hacer esta actividad, entonces digo, en ese sentido, la coherencia, como decía el profesor, la participación, ¿no? El compromiso con las finalidades, la función pedagógica social de la escuela, creo que son evidencias que nos pueden a corto plazo brindar claros resultados de cómo está funcionando este elemento de comunicación que, como bien decía, últimamente en las instituciones está pisando fuerte y un tanto, miren lo que voy a plantear, ¿no? La comunicación estratégica en las empresas ya hace tiempo. Obviamente que una empresa no tiene mucho que ver con una escuela porque tiene otra finalidad concretamente, pero digo, la comunicación corporativa, dicen las empresas. Bueno, la comunicación corporativa también en las escuelas últimamente ha dado cuenta de los muy buenos resultados que construir, como decía el profesor, la identidad visual de la escuela, cómo quiero que me vean, la realidad, considerar la realidad en territorio de lo que realmente atraviesa y problematiza esa institución y la imagen, ¿no? Todos estos elementos, en conjunto con la participación, la coherencia, los planes de comunicación, sobre todo, eh, eh, son fundamentales para poder llevar los proyectos escolares a un buen flujo, vamos a decir, o a un buen puerto, ¿no? Simplemente eso. Hay mucho para decir de la comunicación. Ustedes hemos charlado con el profesor abiertamente que no han tenido demasiado contenido conceptual o herramientas, digamos, categóricas en cuanto a la comunicación como uno de las herramientas eh, que pueden enriquecer su trabajo profesional como educadores, y esto llevado no solamente al interior del aula, sino, como decíamos, al dispositivo institucional y al trabajo interinstitucional, puede llegar a brindar muchos buenos frutos y el día de mañana pensando que también ustedes pueden ser secretarias de escuelas, pueden ser administrativas también, pueden ser directoras, pueden ser vicedirectoras, pueden tener una escuela a cargo. Entonces, en ese sentido, creo que somos, como dijo el profesor, desfacedores de nudos, ¿no? Desatadores de conflictos. Y en ese sentido, la comunicación puede llegar, debe ser, para decirlo de manera más clara, una herramienta sine qua non, ¿no? Una herramienta fundamental, una herramienta que no debemos perder de vista. Así que simplemente eso, profe, muy clara, digamos, su exposición en cuanto a este eje de la materia, de este seminario, un taller que es tan interesante, que combina tantos elementos que son de alguna manera de características innovadoras para ir incorporando en nuestra formación profesional. Así que muchísimas gracias, profe. Miren, ahí se lo ve el Rey Vitón. Sí. Sí. ¿Lo dibujó usted, profe? No, no, no. Sí, profe. Es una ilustración de Juan Luis Hidalgo. Bueno, gracias por los aportes, Nicolás. No, por Y favor.
no me vayas a hacer sentir que yo soy el rey gritón, ¿eh? No. Es que ustedes Un saben poco de que humor. sí, nosotros a veces podemos ser el rey gritón sin levantar la voz, Está bien. ¿no? Por eso me pareció interesante este cuento de María del Mar Oriol, ¿no? De, de que si queremos, como dijimos en la comunicación institucional, si tenemos que fomentar la cultura del diálogo y hay que bajar un poco la voz, hay que dar un margen al silencio para escuchar la música de los instrumentos que todos sabemos tocar, interpretar, o de nuestra voz, que también es un instrumento, ¿no? Entonces, me pareció oportuno que trabajáramos con este cuento. La próxima clase seguramente vamos a hacer una recapitulación de los contenidos y tenemos que juntarnos para comentarles cómo va a ser la evaluación de esta materia y vamos a estar ya en la etapa final, ¿no? Teniendo en cuenta que esta materia empezamos un poco tarde, bueno, por cuestiones que hacían al aspecto administrativo, pero creo que hemos podido llevar adelante este hilo conductor y que además lo fuimos matizando con encuentros desde otras disciplinas o desde otras profesiones o personalidades, como encuentros que tuvimos, que reemplazamos las clases, porque esto es circular, es fluido, ¿no? Entonces me parece que ha sido una manera interesante de plantear este seminario Target. Entonces, vamos a estar comunicándonos en los próximos días para comentarles cómo vamos a hacer con la evaluación y el próximo martes ya cerramos y ponemos fecha y hora para el parcial. ¿Eh? Profe, disculpe que lo interrumpa. El día martes recuerde que tenemos la invitación para Perdón. participar nosotros Sí, en sí, el sí, lo había omitido. conversatorio Perfecto. y ahí tendríamos que ir promediando. Cuando usted me diga, Bueno, compartimos la actividad parcial, final, si se quiere, no sé si es así, eso lo decidirá usted, por bien. supuesto. Y decirle a las chicas que el martes, a los chicos y chicas el martes que viene tenemos a las 19 horas un conversatorio de derecho a la recreación para la formación integral de la vida, ¿no? Un tema precioso que nosotros, digo nosotros porque tengo que comentarlo y decirlo un poco en voz alta, no en todos los planes de estudio de los profesorados, por lo menos en San Luis, existe este espacio de creatividad y de innovación. Sépanlo, eso hay que decirlo, como un espacio curricular que pertenece a la malla concretamente, ¿no? Y nosotros creemos que es un contenido para la formación de manera específica como de manera transversal, entonces estamos también trabajando, haciendo fuerza para que todo esto que decía el profe, la importancia de la creatividad, pueda llegar a sus manos, digamos, a su vida como futuros docentes, porque realmente son perspectivas y paradigmas necesarios para trabajar en nuestras aulas de nivel primario, ¿no? Perfecto. Bueno, dicho esto, el martes que viene nos encontramos. Ya Nicolás les va a cursar el enlace. Y bueno, como siempre, es un gusto poder conversar, charlar junto a mi colega Nicolás y El estos gusto es mío, alumnos casi colegas, a días de ser colegas. sin Te mando duda. un abrazo grande. Gracias, profe, como siempre, por la claridad, la buena predisposición, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos.